¿Alguna vez te has detenido a pensar en los misterios que esconde tu sangre? No hablamos de genética, ni de diagnósticos médicos. Hablamos de algo más profundo, de esas dos simples letras que figuran en tu historial clínico y que podrían en realidad contener claves insospechadas sobre quién eres en lo más esencial. Porque, ¿y si tu tipo de sangre no fuera solo un dato técnico, sino un símbolo oculto que guarda mensajes del alma? Marco Aurelio, el emperador estoico que meditaba en la oscuridad de su tienda antes de las batallas, sabía que los detalles más simples de la vida cotidiana eran portales hacia la verdad. En su obra Meditaciones dejó claro que la naturaleza no comete errores y que cada parte del universo, incluso la más pequeña, contiene sabiduría. Si para los estoicos el cuerpo era un reflejo del orden universal, ¿por qué no pensar que la sangre también lo es? Imagina por un momento que lo que corre por tus venas no es solo un fluido vital. Imagina que es un río silencioso que lleva dentro de sí claves sobre tu carácter, tus patrones de conducta, tu instinto natural frente a los conflictos, incluso tu destino. Este no es un viaje médico, es un camino de autodescubrimiento en el que la biología se entrelaza con la filosofía. Un viaje donde el silencio de la sangre se convierte en voz, una voz antigua que podría estar susurrándote quién eres realmente. ¿Estás listo para escuchar? Bienvenido al Código de la Sangre. ¿Cómo Marco Aurelio habría leído tu alma a través de lo que llevas dentro? Piensa en esto. ¿Nunca te ha pasado que conectas con ciertas personas de manera inmediata, como si compartieran algo invisible contigo, y que con otras, por más esfuerzo que hagas, la conexión simplemente no fluye? ¿O te has preguntado por qué ciertos desafíos se repiten en tu vida, como si una fuerza silenciosa te estuviera empujando hacia ellos una y otra vez? Quizás no sea solo tu mente, quizás no sea tu crianza. Tal vez sea una historia más antigua. Tal vez sea algo que viene escrito en tu sangre. Marco Aurelio enseñaba que el universo es un todo racional y ordenado, y que cada ser humano es una parte de esa totalidad. Si aceptamos esa idea, entonces lo que fluye dentro de ti no es aleatorio. Es una expresión íntima de la naturaleza misma. Tu sangre no sería entonces una simple sustancia, sino una manifestación concreta de tu esencia. Como él mismo escribió, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y tú, como parte del todo, llevas dentro señales que hablan de tu lugar en ese orden. La sangre ha sido desde siempre un símbolo sagrado en casi todas las culturas. Es el lazo entre generaciones, el vínculo entre lo corporal y lo espiritual, entre lo terrenal y lo divino. Para Marco Aurelio, no hay nada más noble que vivir conforme a la razón y a la naturaleza. Si un tipo de sangre encarna ciertos rasgos, podríamos ver en ello una huella del logos, esa inteligencia universal que da forma al cosmos. Aunque Marco Aurelio no escribió sobre tipos de sangre, obviamente en su tiempo no existía tal conocimiento, sí dejó un legado que permite mirar cualquier aspecto de la existencia como símbolo. Y eso incluye lo físico. Así como un árbol revela su carácter en la forma en que crece, quizás tu sangre revele el tuyo en cómo sientes, piensas y enfrentas la vida. En Japón, la teoría del Ketsueki Gata sostiene que el tipo sanguíneo influye en la personalidad. Aunque no sea científicamente concluyente, lo fascinante es cómo esta idea conecta con la visión estoica de que cada parte del ser está entrelazada con el todo. Así, podríamos decir que tu tipo de sangre es algo más que un dato. Es una invitación. Veamos entonces, uno por uno, lo que cada tipo puede representar bajo la mirada de la filosofía estoica. No para encasillarte, no para limitarte, sino para mostrarte un espejo simbólico, una forma de verte desde otro ángulo. Porque como enseñaba Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos y quizás también del flujo que lleva en su interior. Comenzamos con el tipo A, los arquitectos silenciosos del orden. ¿Qué significa realmente tener sangre tipo A? Más allá de los gráficos médicos y las tablas de compatibilidad, existe una narrativa más profunda, una historia de disciplina, de estructura, de una fuerza tranquila que no busca protagonismo, pero que sostiene el mundo desde las sombras. En la filosofía estoica, esto se asemeja al ideal del sabio, aquel que vive de acuerdo con la virtud, que no se deja arrastrar por pasiones fugaces y que actúa con precisión racional. Si tienes sangre tipo A, tal vez no te sentí una inclinación natural hacia el orden. No es solo que te guste tener todo en su sitio, es que sientes una necesidad profunda de crear armonía donde hay caos. Es probable que seas de los que no pueden dejar un cuadro torcido o un plan mal formulado. Y eso no es superficialidad. Es una manifestación del impulso por vivir en sintonía con el logos, con el orden racional del universo que Marco Aurelio tanto veneraba. En el mundo laboral, este impulso se convierte en una virtud visible.
Eres quien ve el error que otros pasan por alto, quien encuentra el detalle olvidado, quien pule el informe hasta que queda perfecto. Esa meticulosidad a ojos del estoico no es obsesión, es excelencia, es virtud en acción. Marco Aurelio diría que en ti vive la parte del alma que entiende que lo que se hace bien se hace conforme a la naturaleza. Pero también, como todo rasgo profundo, esto tiene su sombra. Los estoicos no negaban las emociones, las observaban, las comprendían y las ponían en su justo lugar. Si eres tipo A, esa necesidad de perfección puede transformarse en ansiedad, el miedo a que todo se desordene, a no alcanzar la vara altísima que tú mismo te impones, el juicio constante hacia ti mismo, la voz interna que no se apaga. Marco Aurelio habría reconocido en eso la carga del juicio interior mal gestionado. Y su consejo sería claro: no desperdicies lo que te queda de vida en discusiones sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Es decir, no te castigues por no ser perfecto. Vive con virtud, sí, pero también con compasión hacia ti mismo. Y si alguna vez has sentido que te exiges más de lo que podrías tolerar, que llevas una carga invisible por querer hacer todo como debe ser, entonces estás viendo la sombra del sabio. Marco Aurelio hablaba de esto cuando decía: la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma, pero ese orden no se logra con rigidez, sino con equilibrio, con la comprensión de que el mundo no siempre será como uno quiere, pero sí puede ser enfrentado con virtud y templanza. Otro aspecto esencial de quienes tienen tipo A es su lealtad. En tus relaciones no eres de vínculos superficiales. Cuando entregas tu confianza lo haces de forma profunda. Eres el que permanece en medio de la tormenta, el que escucha, el que sostiene. Tu forma de amar y de relacionarte refleja tu misma necesidad de estabilidad. Todo debe tener raíz, propósito, duración, como el estoico que no actúa por emoción momentánea, sino por principios sólidos. Sin embargo, esa misma lealtad, si no se equilibra, puede volverse sacrificio silencioso. Puedes llegar a dar tanto por mantener la paz, que terminas apagando tu propia voz. Marco Aurelio advertía que la virtud no consiste en anularse, sino en expresarse en armonía con la razón. El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Por eso tu camino no es solo construir orden afuera, sino también dentro de ti. Asegurarte de que tu verdad tenga lugar en ese orden que tanto valoras. Y cuando se trata de conversación, quizás hayas notado que el pequeño diálogo social te resulta agotador. No es arrogancia, es profundidad. Buscas hablar de lo esencial, de lo que mueve al alma. No estás aquí para el ruido, estás aquí para lo real, para lo que transforma. Marco Aurelio diría que en ti habita una mente orientada hacia lo eterno. Ama solo lo que acontece y te es impuesto, porque ¿qué puede adaptarse mejor a tus necesidades? Incluso el diálogo, para ti, debe tener propósito. Tal vez por eso te sientas atraído por profesiones donde la precisión es virtud: investigación, edición, derecho, medicina, gestión. Pero más allá del campo que elijas, lo que actúa en ti es el arquetipo del sabio, del constructor del cosmos interior. Alguien que no soporta la mediocridad porque siente intuitivamente que la vida merece algo más refinado, más consciente, más íntegro. Y aún así, recuerda, ningún tipo sanguíneo es una caja donde debas encerrarte. Estas imágenes son espejos, no te determinan, te revelan, te muestran una dirección posible, no una obligación. Marco Aurelio nos invita a reflexionar. Mira dentro de ti. Allí está la fuente del bien y puede brotar continuamente si la buscas. Y hablando de mirar hacia adentro, déjame compartir algo contigo. Si este viaje hacia el autoconocimiento te está resultando revelador, quizás te interese echar un vistazo a nuestro ebook gratuito, El Método SIM, Sabiduría, Introspección y Maestría. Está diseñado para ayudarte a aplicar los principios filosóficos de Marco Aurelio a tu día a día. No desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Porque no se trata de memorizar frases célebres, sino de encarnarlas. Puedes encontrar el enlace en el comentario fijado aquí abajo. Ahora, volvamos al flujo de la sangre y al alma. Pasamos al tipo B, los exploradores intuitivos de lo desconocido. ¿Qué secretos se esconden en aquellos que llevan sangre tipo B? Si eres parte de este grupo menos común, es posible que tu energía vital resuene con lo que Marco Aurelio habría reconocido como el espíritu del filósofo errante. No el que se encierra en bibliotecas, sino el que observa el mundo en movimiento, que aprende de la naturaleza, del cambio, del viaje constante hacia la verdad. Mientras que el tipo A construye estructuras, tú tiendes a romperlas suavemente, a cuestionarlas.
a caminar entre mundos con una ligereza que no es superficial, sino profundamente intuitiva. Para Marco Aurelio, el alma que fluye con la naturaleza no es débil, sino sabia. Adáptate a cada situación como el fuego que toma la forma del objeto que lo alimenta, pero no deja de arder. Tal vez te aburras con facilidad. Tal vez sientas que necesitas estar en movimiento, que la rutina te asfixia. Eso no es dispersión, es una búsqueda genuina de expansión. No quieres repetir fórmulas. Quieres descubrir, sentir, aprender desde lo no dicho. Estás hecho para explorar los márgenes, para vivir en la zona donde las reglas se diluyen y nace lo nuevo. En tus relaciones esto se traduce en autenticidad. No sueles usar máscaras, dices lo que sientes y esperas lo mismo a cambio. El vínculo para ti no es un contrato social, sino una danza de almas libres. Y aunque a veces te cueste comprometerte en el sentido tradicional, tu entrega es real, siempre que puedas seguir respirando tu verdad dentro de ella. Marco Aurelio, aunque defensor del orden, también reconocía el valor del cambio. Nada sucede a nadie que no esté hecho por naturaleza para soportarlo. El explorador estoico no rechaza lo inesperado, lo abraza, lo estudia, lo transforma en sabiduría. Si llevas sangre tipo B, tu talento está en conectar ideas dispares, en ver patrones donde otros solo ven caos, en unir lo opuesto sin imponer unidad forzada. Eso, en el ámbito profesional, puede manifestarse en áreas donde la creatividad y la adaptabilidad sean fundamentales. Arte, innovación, educación alternativa, emprendimientos. Pero no se trata de qué haces, sino de cómo lo haces, con espontaneidad, con intuición, con esa chispa que enciende nuevos caminos. Y sin embargo, todo don tiene su sombra. Para ti, esa sombra puede ser la dispersión, el salto constante sin anclaje, el inicio sin final. Marco Aurelio advertía que la libertad sin dirección no es virtud, sino desorden. Por eso tu desafío no es dejar de moverte, sino saber cuándo detenerte, cuándo profundizar, cuándo comprometerte de verdad. Tu alma no es una hoja al viento, es una brújula que apunta al norte del sentido, pero que necesita detenerse para leer bien el mapa. Como él escribió, haz lo que debas, lo demás déjalo al destino. Pasemos ahora al enigmático tipo AB. Los portadores naturales de la dualidad. Solo alrededor del 4% de la población mundial tiene este tipo de sangre. Pero más allá de su rareza biológica, lo que realmente distingue al tipo AB es su capacidad simbólica. En él confluyen los dos mundos, la estructura del tipo A y la fluidez del tipo B. Marco Aurelio, en su comprensión profunda de la condición humana, habría visto en esta combinación la imagen perfecta del equilibrio dinámico entre los opuestos. En sus meditaciones escribió: la armonía del universo es alcanzada mediante la tensión de los contrarios, como en el arco y la lira. Esa es precisamente la esencia del tipo AB, la unión de lo aparentemente contradictorio. No eres ni totalmente ordenado ni totalmente libre. No eres rígido pero tampoco volátil. Eres ambas cosas. Y eso, en lugar de debilidad, es profundidad. ¿Alguna vez te has sentido como si vivieras varias vidas a la vez? Como si una parte de ti quisiera paz y estructura, mientras otra busca novedad y cambio. No estás dividido, estás completo. Lo que en otros sería confusión, en ti es integración. La capacidad de adaptarte a diferentes entornos, de comprender múltiples perspectivas, de moverte entre mundos sin perder tu centro. Marco Aurelio reconocía que el sabio no es el que elige un solo camino y lo recorre ciegamente, sino el que sabe ver el valor en todos los caminos y aún así sigue el suyo. Si eres tipo AB, probablemente tengas una habilidad natural para escuchar, mediar, conectar. No te apresuras a juzgar. No necesitas tomar partido de inmediato. Puedes sostener la paradoja sin necesidad de resolverla. Eso no es indecisión. Es sabiduría contemplativa. Es madurez emocional. En la filosofía estoica, esto se relaciona con la idea de la apatheia, no como frialdad, sino como la capacidad de observar sin ser arrastrado por las pasiones. El tipo AB encarna esta templanza. Puedes estar en medio del conflicto y mantener la calma. Puedes ver el dolor de los otros sin perder tu centro, pero también sin volverte indiferente. Eres, en esencia, un puente. Tus relaciones suelen estar marcadas por una empatía profunda. Las personas se sienten escuchadas por ti, comprendidas. No porque estés de acuerdo con todo, sino porque puedes ver más allá de la superficie. Eres ese amigo o pareja que capta lo que otros no dicen, que traduce emociones confusas en palabras que calman. Marco Aurelio diría que encarnas la virtud de la filantropía estoica. La mejor manera de vengarse de alguien es no parecerse a él.
Y tú, al comprender sin absorber, proteges tu integridad mientras sanas a los demás. Pero como todo en la vida, tu don también tiene su sombra. Esta capacidad de ver tantas posibilidades puede llevarte a veces a sentirte desorientado, como si vivieras demasiadas vidas posibles y no supieras cuál es verdaderamente la tuya. El estoico habría advertido: el alma humana se adapta a todo, pero debe decidir primero a qué quiere adaptarse. Si no defines tu centro, corres el riesgo de vivir en función de los demás, ajustándote tanto a cada situación que terminas olvidando tu propia esencia. La clave no está en cerrarte, está en recordarte, en anclarte a tus valores más profundos, para que tu flexibilidad no se convierta en pérdida de identidad. Eres un navegante de aguas emocionales profundas, pero incluso el mejor navegante necesita una estrella que lo guíe. En lo profesional, es probable que sobresalgas en roles donde se necesita sensibilidad, análisis y conexión humana. Mediación, diplomacia, psicología, educación, arte colaborativo. Pero como siempre, el área es secundaria. Lo esencial es que puedas expresar esa capacidad única de integrar, de ver el bosque y el árbol, de encontrar sentido en la complejidad. Marco Aurelio hablaba del conocimiento verdadero como aquel que no separa, sino que unifica. Lo que no concuerda con la razón universal no puede ser bueno. En tu caso, la razón universal no se expresa en rigidez, sino en esa suave habilidad de mantener unidos los hilos rotos, de ser la melodía entre notas disonantes, de comprender que el mundo no necesita más certeza, sino más profundidad. Y hay algo más. Muchas personas con tipo AB reportan sentirse fuera de lugar en muchos contextos, como si nunca encajaran del todo. Esto, aunque pueda sentirse incómodo, es también un don. Significa que no perteneces a una sola tribu. Perteneces al tejido invisible que conecta a todas. Tu lugar no es fijo. Es móvil, simbólico, trascendente. Marco Aurelio te recordaría: el universo está a cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Por eso tu verdadera tarea no es adaptarte al molde, es crear el tuyo propio. Y en ese molde caben tus contradicciones, tus matices, tu complejidad. No eres un problema a resolver, eres un mensaje a descifrar. Tu camino es el de la integración. No necesitas elegir entre A o B, porque tú eres AB. Y eso es más que una mezcla, es una alquimia. Es el reflejo de lo que el filósofo emperador más respetaba: la unidad en la diversidad, la totalidad que no niega ninguna parte. En los próximos minutos exploraremos el último grupo, tipo O, el más común en la especie humana, pero también bajo la mirada estoica el más arquetípico, aquellos que llevan en su sangre el eco del guerrero primitivo, de la acción decidida, del coraje que no espera. Y así llegamos al tipo O, los guerreros primordiales del inconsciente colectivo. Si tienes sangre tipo O, formas parte del grupo sanguíneo más común del planeta. Aproximadamente el 45% de la humanidad lo comparte. Pero en lugar de verlo como algo ordinario, bajo la mirada de Marco Aurelio, esto tiene un significado profundo. Porque lo común, en la filosofía estoica, no es lo vulgar, es lo esencial. Es lo que conecta a todos. El tipo O simboliza la energía vital en su forma más pura, la fuerza que impulsa, que actúa, que no espera a tener todas las respuestas para moverse. Es el arquetipo del héroe estoico, aquel que no teme al conflicto, que enfrenta la dificultad con decisión y que aún en medio de la incertidumbre mantiene la mirada fija en lo que es correcto. Marco Aurelio escribió: la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin agitación, sin apatía, sin hipocresía. Esa es la esencia del tipo O, vivir con intensidad consciente, no por impulso ciego, sino por sentido de propósito. Este tipo de sangre representa la acción que surge de la claridad interior. Cuando otros dudan, tú ya estás en movimiento. Cuando otros planean, tú ejecutas. En situaciones de crisis, las personas con sangre tipo O suelen asumir el rol de liderazgo natural. Tienen una capacidad intuitiva de detectar qué debe hacerse, y lo hacen, no porque busquen reconocimiento, sino porque no hacerlo les resulta imposible. Hay algo en su interior que clama por actuar. Y esa acción, cuando nace del deber y no del ego, es lo que Marco Aurelio más valoraba: la acción virtuosa. En el trabajo, esto se traduce en rendimiento bajo presión. Emergencias, estrategia, liderazgo, medicina, deportes, emprendimiento. Donde se necesita respuesta rápida y decisión firme, ahí florece el tipo O. No porque tenga todas las respuestas, sino porque no teme buscarlas en medio del fuego. En las relaciones personales, esta energía se manifiesta como claridad. Suelen decir lo que piensan. No dan muchas vueltas. Esto puede parecer rudo para algunos,
pero en realidad es una expresión de respeto. El tipo O no juega con la verdad, y aunque eso incomode a quienes prefieren la diplomacia superficial, crea vínculos sólidos con quienes valoran la honestidad sin adornos. Y como todo arquetipo, este también tiene su sombra. La urgencia de actuar puede volverse impaciencia. La claridad puede tornarse rigidez. El impulso puede convertirse en falta de escucha. Marco Aurelio advertía que la virtud no consiste en actuar mucho, sino en actuar bien. Lo que no mejora la vida del todo, no mejora la vida en absoluto, decía. Por eso el desafío del tipo O es cultivar la pausa, la reflexión, aprender que no todo se resuelve con velocidad, que a veces el verdadero coraje es detenerse y sentir. Cuando el tipo O madura, y muchos lo hacen con la edad, su energía se vuelve más equilibrada. Aprenden a integrar la contemplación en su acción, a ver la estrategia dentro del combate, a liderar no solo con fuerza, sino con sabiduría. Se convierten entonces en ese ideal que Marco Aurelio describía como el ciudadano del universo, el que actúa no por impulso, sino por armonía con el todo. Y ahora, cuando creíamos haber terminado, hay un último detalle que merece ser explorado: el factor RH. Más allá del A, B, AB, U, O, cada tipo sanguíneo puede ser positivo o negativo en su factor RH. Este pequeño marcador biológico ha sido durante mucho tiempo poco comprendido, pero desde una mirada simbólica puede ofrecer otra capa de significado. Marco Aurelio nunca habló del RH, por supuesto, pero sí creía que incluso los aspectos más pequeños de la naturaleza tenían un propósito mayor. Todo lo que sucede, sucede como debe, afirmaba. Desde esta filosofía podríamos ver el factor RH como una especie de firma energética sutil, un matiz en la forma en que cada alma se relaciona con el mundo. Quienes tienen RH positivo, que constituyen la mayoría de la población, tienden a sentirse más conectados con lo colectivo. Representan simbólicamente al cuidador, al ciudadano, al que se siente parte de un tejido más amplio. Su impulso natural es pertenecer, unir, construir en grupo. Encarnan el ideal estoico de la fraternidad humana. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Por otro lado, los que tienen RH negativo podrían resonar más con el arquetipo del solitario, del visionario, del que camina al margen del grupo no por arrogancia, sino por perspectiva. No significa que rechacen lo colectivo, sino que lo observan desde fuera, con una claridad que puede resultar incómoda. En el estoicismo, esto recuerda al filósofo retirado del ruido de Roma, que encuentra su verdad en la contemplación interior. No necesita ser comprendido para ser fiel a su esencia. Pero como bien enseñaba Marco Aurelio, ninguna de estas tendencias es un destino cerrado. Todos podemos cultivar en nosotros lo que no nos es natural. La individuación estoica no se trata de aceptar ciegamente como somos, sino de mejorar conscientemente lo que somos. No estás atrapado en tu sangre. Estás invitado por ella a conocerte mejor. Y desde ahí, elegir. Porque en última instancia, no se trata del tipo que llevas, sino del significado que eliges darle. Tu sangre no es una sentencia, es un símbolo, una pista, un eco de lo que ya está en tu interior esperando ser despertado. Como diría Marco Aurelio, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Así que cuando vuelvas a ver esas 2 letras en tu informe médico, recuerda, no son solo una etiqueta, son una puerta, una invitación a mirar dentro, a preguntarte quién soy realmente y qué hago con esta información. Puedes usarla para justificarte o para transformarte. Puedes quedarte en la superficie o bucear hasta lo más profundo. Puedes vivir repitiendo patrones o comenzar a diseñar los tuyos. La elección, como siempre, te pertenece.